Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo un vídeo muy interesante, un vídeo que va a gustar a muchos de vosotros, y es que vamos a enfrentar a dos blockchains que entre sí parecen la antítesis una de la otra. Vamos a enfrentar a Solana con Hedera. Bueno, concretamente Hedera ya sé que no es una blockchain, ya lo sé, pero bueno, me vais a permitir esa licencia porque realmente así nos entendemos todos. Y las vamos a enfrentar en varios aspectos. Vamos a ver la escalabilidad, vamos a ver la velocidad, también vamos a ver el coste por transacción, la descentralización y lo que sería el uso en el día a día. Qué tan fácil es de utilizar una u otra a nivel de finanzas descentralizadas, y asimismo también vamos a analizar las conexiones institucionales que tienen ambas. Así que si estás interesado en todo esto, no te lo pierdas, vamos con la intro, ahora lo vemos. Vamos a empezar por una lista comparativa que le he encargado a Grok en su versión 3, la inteligencia artificial de Twitter, mediante la cual pues podemos ver diferentes aspectos. No están todos de los cuales vamos a hablar, pero sí algunos de los más importantes. Lo que pasa es que si alguien hace esta misma consulta, para mí estos datos no son del todo correctos. Sí que hay cuestiones que están bien, pero otras considero que no están actualizadas o que por lo menos estaría errada esta inteligencia artificial. En el caso de la velocidad, sí que en principio Solana es bastante más rápida que Hedera. Aún así, ambas blockchains son muy rápidas y tienen un tiempo de confirmación muy bajo, pero para cuestiones rápidas realmente Solana gana bastante en este sentido. Tema de escalabilidad. Bien, aquí nos encontramos ya con la primera cuestión con la cual yo no estoy de acuerdo, porque en principio me da la sensación de que ambas pues serían bastante parejas en cuanto a escalabilidad, y el hardware que requieren es bastante parecido, pero vamos a profundizar en eso más adelante. Descentralización es un concepto que a mí siempre me chirría un montón. Definir lo que es descentralización me parece un término bastante difuso, y no sé hasta qué punto la descentralización siempre es algo bueno. Pero como digo, vamos a ver más adelante. Eficiencia energética. Aquí, pues en principio sí que más o menos estaría la cosa bastante igualada, pero se decantaría a favor de Hedera, que sería carbono negativa. No obstante, en el caso de Solana vamos a ver que han hecho cambios recientemente para ser más eficientes en este aspecto. Seguridad. El tema de Solana, pues seguramente que es bastante conocido por todos, de que ha habido varios parones en la red. No así problemas de seguridad en cuestión, pero sí que pues problemas de rendimiento, más que nada. Es decir, han sido más problemas de rendimiento, que yo lo relacionaría más con la escalabilidad que con tema de problemas de seguridad. En teoría, Hedera sí que es bastante más segura, pero ha habido ciertos problemillas no relacionados con Hedera, sino con sus protocolos, que los vamos a ver también. Y después también considero que no es lo mismo una red que tiene un montón de TVL y también un montón de aplicaciones descentralizadas funcionando, a una red que a día de hoy pues realmente en este sentido tiene muy poquitas aplicaciones. Y después, en cuanto a los casos de uso, sí que es cierto que en principio Solana es una blockchain que siempre ha estado más asociada al tema DeGe, al tema de finanzas descentralizadas, meme coins, NFTs, que al principio pues también se veía como algo sin ningún tipo de uso, y que sí que lo tiene, o por lo menos desde mi punto de vista sí que es así. Y en el caso de Hedera se ha asociado más con un uso institucional, de cara a empresas o de cara a algo pues más serio. Vamos a ver si realmente esto es así, o si Hedera también tiene su parte desenfadada en este sentido. Ya os digo que en principio mi idea es hacer un vídeo que sea lo más imparcial posible. Yo utilizo ambas redes, tengo fondos depositados en ambas redes, y podéis ver que tengo vídeos de ambas redes en el canal, es decir, vídeos de tutoriales de cómo funcionan y hablando de ambas blockchains. Así que en este sentido voy a hablar con bastante conocimiento de causa al respecto. Hablábamos de que las transacciones por segundo a las cuales puede llegar Solana serían de 65.000, una auténtica barbaridad, y unas 10.000 para Hedera. Pero esos son como los datos de cuando te dicen que el coche que te vas a comprar va a consumir X de gasolina, después tú lo pruebas en carretera y dices sí, consume eso lo consume, pero bastante más también. En este caso viene a ser lo mismo. Una cosa es en pruebas de rendimiento
funcionamiento del laboratorio, ver cuánto da, es decir, lo que se conoce como un test sintético. Y después está el día a día de la blockchain, el día a día de la red, en la cual pues tiene cuellos de botella, tiene problemas, tiene transacciones reales, al fin y al cabo, con las cuales lidiar. Y vamos a ver exactamente cómo rinde en ese aspecto. Vamos a empezar, por tanto, por medir las máximas transacciones por segundo que hemos visto en el último mes, que me parece pues más o menos lo más justo para ambas blockchains. Las máximas transacciones teóricas de Solana, recordemos que serían de 65.000, pero las máximas que hemos visto en el último mes no llegan ni siquiera a las 3.000 y actualmente estaría moviendo unas 1.314 en este momento. Si nos venimos a Hedera, que nos prometía unas máximas transacciones teóricas de 10.000, podemos ver cómo también se aleja bastante de esta cifra, pero sí que es bastante más realista que el caso de Solana. Aquí tenemos 3.300. Por tanto, en este apartado podemos sacar dos conclusiones. Por un lado, que ambas blockchains prometen más de lo que finalmente terminan dándonos, y esto no es solamente exclusivo de estas blockchains, esto es prácticamente así en todas las blockchains, que lo sepáis. Y asimismo también podemos ver que en este apartado en concreto ganaría Hedera. Hedera funciona mejor que Solana en este sentido, al menos pues a nivel de rendimiento. Pues veremos el tema de la experiencia de usuario, que considero que también es algo importante a tener en cuenta. Después está también un tema que a mí me parece más relevante, si cabe, que las transacciones máximas que se puedan llevar a cabo por segundo, que siempre es un término que me parece más mutable, y sería el tiempo de finalización. El tiempo de finalización, nos lo describe aquí, es básicamente el tiempo que tiene que tardar una transacción para que sea definitiva en la blockchain e inmutable. Y hasta ahora dentro de Solana este tipo de finalización, debido al Proof of History, que es el tipo de consenso que utilizan dentro de la red, es un derivado del Proof of Stake, era de 12,8 segundos. Y si nos venimos a Hedera, pues prácticamente es de milisegundos. Es decir, en este sentido, Hedera ya era muy rápida desde el inicio. Y a esto yo creo sinceramente que le podemos dar gracias a lo que sería tener una red que sea relativamente centralizada. Aquí solamente nos encontramos con 31 validadores, con 31 nodos, y sí que es cierto que el coeficiente Nakamoto que mide la descentralización es muchísimo más bajo, pero muchas veces el tema de que sea más centralizada también lleva a que sea más controlable. Y en el caso de Solana pues nos encontramos con muchísimos más validadores, entonces esto es mucho más difícil, el mantener una coherencia, el mantener también una cohesión entre todos. Pero bueno, dejando eso de lado, simplemente os quiero mostrar aquí una noticia que es relativamente reciente, de hecho es de este año y justamente pues del 19 de mayo de 2025, y básicamente de lo que nos informaba la cuenta oficial de Solana es que adoptando un nuevo modelo que deja un poquito atrás de la tecnología anterior, se conseguía modificar el tiempo de finalización llevándolo entre unos 100 a 150 milisegundos. Estamos hablando de una mejora del 100% con respecto a la latencia que teníamos anteriormente. Vamos con uno de los temas estrella que se suele comentar, sobre todo cuando hablamos de criptomonedas como Bitcoin. Y es el tema de la descentralización. Parece que cuanto más descentralizado, cuanto más fragmentado, que muchas veces la descentralización viene a asimilarse a fragmentación, cuanto más fragmentado esté un ecosistema, mejor. Y yo no estoy muy de acuerdo con esta afirmación. Al final, si tú tienes un control sobre la red, siempre vas a poder llevar a cabo ciertas decisiones urgentes de una forma más rápida. Sin embargo, si tú tienes que poner de acuerdo a 1000 personas, va a ser más complicado que poner de acuerdo a 31. Y esto no es algo que yo me esté sacando de la manga o que sea simplemente un dato teórico. Solana actualmente tenemos más de 1000 validadores, una auténtica barbaridad, y es una maravilla que funcione también la blockchain teniendo en cuenta toda la cantidad de validadores que hay. Pero esto puede suponer un problema, sobre todo si hay que parar la red o si hay que llevar a cabo cierta decisión en la cual tienes que involucrar por lo menos a algo más de la mitad de estos validadores, ponerte en contacto con ellos estando cada uno en su uso horario y siendo cada uno de su padre y de su madre con
hacen cada uno sus cosas, es muy complicado. Pero en el caso de Hedera, nosotros podemos ver cómo actualmente habría unos 31 validadores. Esto puede variar porque ellos tienen capacidad, si no recuerdo mal, de hasta 39 validadores, y de hecho se estaba especulando últimamente con que alguno se pudiera incorporar. Creo que todavía no se ha incorporado ninguno, pero estaba bastante próxima la cosa. Y algunos de ellos, como podéis ver, pues son marcas muy importantes que todos conocemos de diferentes ámbitos. Estos serían en principio los que hay actualmente, ya que este vídeo de Hedera es de hace un mes, así que imagino que no habrá cambiado la cosa, pero además hay que tener en cuenta que pueden estar un máximo de 6 años. El último en incorporarse, quiero recordar que fue BitGo. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un problema en la red, cuando a ti te han hackeado un protocolo, te han hackeado un bridge o te han hackeado incluso los smart contracts de un token que sea importante, como puede ser una moneda estable, entonces ahí vienen los problemas. Entonces ahí ya la descentralización te da bastante igual. Y eso fue lo que pasó en marzo de 2023, y esto lo digo con conocimiento de causa porque yo me vi afectado por este exploit. Un atacante consiguió hackear los tokens de servicio, y ¿qué hicieron ellos? Bueno, pues identificaron el problema en primer lugar, estos tweets los podéis buscar, todavía están disponibles, y después lo que hicieron para prevenir que se perdieran los fondos fue deshabilitar los proxies de la mainnet. Con esto no se perdió absolutamente nada y todos los usuarios, pasados unos días, pudimos recuperar la totalidad de nuestros fondos. Por otro lado, me gustaría romper una lanza, ya que parece que le estoy tirando bastante a Solana, a favor de lo que sería pues las caídas que ha tenido Solana últimamente. Si queremos encontrar el último incidente que ha habido en la blockchain de Solana, que fue una caída de 4 horas, la recuerdo, tenemos que remontarnos a febrero de 2024. Todo 2025 no ha habido ningún tipo de caída, y la verdad es que la blockchain ha tenido que soportar cargas muchísimo más grandes que las que soporta normalmente Hedera. Para terminar ya con este aspecto de la descentralización, me gustaría también incidir en los validadores de Solana. Y es que aquí sí podemos ver cómo hay más de 1000 validadores, pero solo hay que darse una vuelta por cuántos SOL tienen en staking la mayor parte de validadores para ver que la mayor parte de los SOL se concentran en muy poquitos validadores. Así que esto también es un factor que reduce todavía más, si cabe, la descentralización, o por lo menos lo que la gente suele entender por descentralización, que ya os digo que para mí no es algo negativo, sino que realmente me parece lo normal, pero es un concepto que se ha extendido y que mucha gente pues tiene muy en cuenta. Vamos ahora con un tema que sinceramente quiero abordar, pero no quiero meterme en camisas de 11 varas porque es un tema muy politizado. Es el tema de la contaminación, de la huella de carbono, etcétera, etcétera. Todos sabemos, es decir, todos los que estáis en el canal seguramente sois gente inteligente, que aquí hay un trasfondo político, tanto para una parte como para otra, que dependerá mucho de quién esté en el gobierno, sobre todo los Estados Unidos, y de esa forma pues se tomarán unas u otras medidas. Lo que están haciendo muchas empresas es, dado que contaminan, pues pagar una especie como de bonos por esa contaminación, y de esa manera pues son carbono negativos. Otros pues implantan medidas que medioambientalmente se ven como más favorables, etcétera, etcétera. Entonces, pues no quiero entrar en el trasfondo del asunto, pero sí que vamos a ver un informe que es reciente y que ha sido directamente preparado pues, por algunos climatólogos de Estados Unidos afines a la administración Trump, y que podría tener sus consecuencias a lo largo de los próximos años. El informe es este que estáis viendo aquí, pertenece al Departamento de Energía de los Estados Unidos de América y lo podéis encontrar, es un PDF a través de la página energy.gov. Y el título sería el siguiente: una revisión crítica al impacto de las emisiones de gas de efecto invernadero en el clima de los Estados Unidos. Fue publicado el 23 de julio del año 2025 y está firmado por estas personas. Y el informe, básicamente y de forma muy resumida, lo que viene a decir es que las emisiones de CO2 efectivamente sí que contribuyen al calentamiento global, pero que normalmente se sobreestima los efectos que éstas tienen sobre el clima, y que se debería abogar por unas políticas no tan restrictivas, sino de buscar alternativas. Dejando eso un poquito de lado, simplemente dos apuntes. En el caso de Solana, su blockchain sería
carbono neutral, es decir, que estarían enfocados en el clima y bueno, pues de esta forma tendrían una neutralización del impacto del carbono de Solana. Vale, esto pues como os digo es algo que a todas las blockchains les interesa, sobre todo en ciertas latitudes como puede ser Europa, donde sí que es cierto que se aplican y de qué manera políticas restrictivas a nivel climático. En cuanto a Hedera, ellos se definen a sí mismos directamente como un hashgraph, un ecosistema carbono negativo, y aquí podemos ver los diferentes certificados que así lo atestiguan, que parten del año 2021 y actualmente están colgados hasta 2024. En cuanto a los requisitos para ser un validador de la red, aquí sí que difiero bastante con respecto a Grook, y es que los datos los podemos ver. El único argumento que podríamos esgrimir, en este caso a favor de Hedera, es que evidentemente pues ellos tienen muchísimos menos nodos que los que tiene por ejemplo Solana. Entonces en ese aspecto sí que a lo mejor pues consumen menos porque utilizan menos equipos, pero en cuanto a lo que son requisitos de hardware puros, la verdad es que son bastante parecidos. En el caso de Solana nos encontramos con CPUs que incorporen las últimas tecnologías tanto de Intel como de AMD, muchísima cantidad de memoria RAM de 256 GB en adelante. Tener en cuenta que para un equipo normal de usuario normalmente con 16 GB o incluso 32 es más que suficiente, y discos duros de tecnologías SSD, NVMe y de marcas interesantes. Asimismo, si nos venimos aquí a Hedera, pues nos vamos a encontrar prácticamente lo mismo. Arquitecturas Intel Xeon o AMD de última generación con muchísimos hilos, memoria RAM de 256 GB en adelante, DDR4 que no sería la última pero sí que es más o menos potente, y después recomiendan, como podéis ver, pues más memoria RAM, es decir 320, y arquitecturas más potentes. Y en cuanto a discos duros, sí que es cierto que aquí piden menos pero también piden tecnología SSD. Podríamos decir por tanto que lo que piden dentro de Hedera sería una tecnología un poquito más baja, pero sobre todo el componente más importante, más grande, que sería la memoria RAM, es bastante parecido en ambos aspectos. Y aquí estamos hablando de los requisitos mínimos, y en el caso de Solana estaríamos hablando de requisitos recomendados, así que más o menos viene a ser, como digo, el mismo hardware requerido. Solamente tendríamos esa diferencia, y es que en Solana hay muchísimos más validadores. Seguimos con el vídeo, pero yo creo que más o menos ya se va intuyendo el tono del mismo, y es que si leéis entre líneas habéis podido ver que más o menos ambas blockchains son bastante parejas. Sí que es cierto que en el caso de Hedera, que vuelvo a repetir, no es exactamente una blockchain, tenemos una tecnología diferente, sobre todo a nivel de seguridad, a nivel técnico, pero es algo que el común de los mortales seguramente no vamos a terminar apreciando. En el resto de parámetros, como podéis ver, pues son bastante parecidas, bastante similares, y no hay tantas diferencias como muchas veces nos hacen entrever ciertas personas que lo que quieren es posicionarnos a favor o en contra y convertirnos más en hooligans de equipo de fútbol que en personas que realmente aprovechen esta tecnología para generar una rentabilidad. Vamos ahora con el tema de los fees, el tema de los costes por las tarifas de transacción. Es un tema bastante interesante también porque se ha alabado muchísimo el coste fijo por las transacciones de Hedera. Ahora vamos a verlo porque os traigo una noticia que seguramente muchos de vosotros no sabréis, a pesar de que ya ha pasado hace creo que unas semanas. En el caso de Solana, bien, tenemos una tarifa base en la cual pues se cobrarían como mínimo 5.000 LAN ports. ¿Qué son estos LAN ports? Pues sería la unidad básica que tenemos para Sol. Igual que, por ejemplo, dentro de Bitcoin tenemos los Satoshi, pues aquí serían los LAN ports. ¿Y a cuánto equivalen estos 5.000 LAN ports? Bueno, pues tenemos aquí un conversor en el cual podemos ver que 5.000 equivaldrían a 0,505 Sol, es decir, una cantidad irrisoria. Pero hay que tener en cuenta que esto sería el mínimo que se cobraría. A nosotros nos va a afectar cuando hay congestión en la red, cuando pues a lo mejor está fallando algo, lo que sea, y ya os digo yo que este tipo de cifras normalmente no se dan. Va a ser más cara y además es una tarifa que es cambiante. No nos van a cobrar lo mismo por hacer un swap que por agregar liquidez o por hacer un retiro. Son tarifas diferentes y bastante más caras. Aún así, Solana en general es una blockchain muy barata. Pero el caso de Hedera es todavía pues más paradigmático y es una cosa que se le alabó muchísimo, y es que en el caso de Hedera nosotros teníamos aquí un fee, lo tenemos de hecho todavía, de 0,301, y esto serían dólares, no es
en la moneda que pagamos las fees, que en este caso es HBAR, sino que es en dólares. Y esto está muy bien porque si yo, por ejemplo, soy una empresa, no voy a depender de la congestión que tenga la blockchain en sí para poder montar mi infraestructura, sino que voy a saber que por cada una de esas transacciones se va a pagar este dinero. Pero recientemente, y esta es la noticia que os quería comentar, se ha llegado a un consenso para que a partir de enero de 2026 estas tarifas fijas, que van a seguir siendo exactamente igual de fijas, se aumenten por un 700%. Concretamente se va a pagar 0,308 dólares. Y esto es independiente del valor que tenga HBAR, tanto si sube como si baja. ¿Es positivo? ¿Es negativo este cambio? Bien, esto ya es algo que debéis evaluar vosotros. Pero sinceramente, yo considero que a lo mejor la tarifa que tenían hasta ahora era demasiado baja. Si tú eres una aplicación o eres una infraestructura que está montada dentro de la blockchain de Hedera, que necesitas muchísimas transacciones en todo momento, hombre, pues el precio más bajo te venía más bien. Pero si eres, por ejemplo, un DEX y recaudas que parte de los fees que se generan en esos intercambios, el generar tan poquito también provoca que puedas repartir menos de cara a los proveedores de liquidez. Entonces, por mi parte, de forma egoísta y lo que a mí me afecta, que sería el tema de DeFi, pues a mí me parece positivo, pero lo iremos viendo. En el tema de los apoyos institucionales, a menudo se suele citar directamente al Council y se suele hacer un poquito de mofa de Solana. Y yo no estoy de acuerdo con esta forma de ver las cosas. Sí que es cierto que si nos venimos aquí al consejo de Hedera, nos encontramos con empresas pues de primer orden en el sector de los videojuegos, Ubisoft, en el tema de automoción, Tata, también LG, pioneros como IBM de la industria, Google, que prácticamente lo domina todo, en fin, una auténtica barbaridad de nombres. Pero yo creo que muchas veces no tenemos en cuenta que, por ejemplo, la administración Trump lo que está haciendo es apoyar a todas las empresas, porque esto no dejan de ser empresas que están radicadas y que tienen su sede y por tanto pues tienen interés dentro de los Estados Unidos. Y podemos ver cómo una noticia que se ha olvidado ya bastante, que es de principios de año, pero en esa hipotética reserva estratégica que montaría Trump, no solamente estarían monedas como XRP, como Cardano o como HBAR, sino que también estaría Solana, porque no hay que olvidar que Solana es una empresa que está creada en Estados Unidos. Si no recuerdo mal, su sede estaría en California. Y asimismo también podemos ver que por parte de las instituciones hay interés en tener un ETF no solamente de Hedera, que va por muy buen camino y se da por hecho que se va a aprobar, sino también de Solana, y de hecho ya hay uno aprobado de cara al staking, concretamente de julio de 2025. Vamos ahora con el tema de las finanzas descentralizadas, volumen que se mueve y los protocolos que hay en cada una de las blockchains. Sé que es un tema que a muchas personas que a lo mejor analizan las blockchains de manera institucional o simplemente a lo grande, pues no le va a interesar, pero para mí es lo más importante junto con la experiencia de usuario. Y aquí ya sí que nos encontramos una clara diferencia. Solana sería en estos momentos la segunda blockchain más importante, tiene muchísimos protocolos, más de 300, un montón de direcciones activas y asimismo pues tiene una cantidad de TVL enorme, es decir, una auténtica locura y a bastante distancia de la anterior blockchain. Asimismo, en el último mes su evolución ha sido muy positiva. Para ver lo que mueve Hedera hay que bajar hasta el puesto número 38. Solamente 21 protocolos y eso que han incrementado bastante, y un TVL que es muy inferior, apenas 130 millones escasos. Sí que podemos ver que en el último mes el cambio ha sido tremendamente positivo, por tanto pues tiene todavía muchísimo margen, sobre todo si incentivan la creación de estos protocolos. Y aquí podéis ver cómo en esta blockchain pues oye, también hay incluso espacio para plataformas derivadas de PandoFund, como sería este Memejob, que sí que es cierto que tiene un TVL que es prácticamente irrisorio. Y aquí lo que yo he hecho bastante de menos es que entren más protocolos para hacer competencia, por ejemplo a SaucerSwap o Bonzo Finance, que serían los dos más importantes con mucha diferencia. Si nos vamos al volumen que han movido las blockchains en las últimas 24 horas, podemos ver cómo en Solana pues se han movido prácticamente 10.000 millones de dólares en las últimas 24 horas. Es una auténtica barbaridad.
Por su parte, Hedera, hay que tener en cuenta que aquí solamente nos aparecen los datos de SaucerSwap, así que estos datos no están del todo bien, hay más protocolos, pero SaucerSwap pues es el protocolo más grande de todos los que tenemos y la diferencia es demasiado grande. Estamos hablando de unos 10 millones que si redondeamos al alza podrían ser como mucho 20, que ya os digo yo que no llegan a este punto y por tanto para llegar al nivel de DeFi que tiene Solana hay muchísimo, pero muchísimo que escalar todavía. Vamos ahora con la experiencia de usuario y teniendo en cuenta que yo en este apartado sí que lo tengo bastante claro, para mí Solana es mucho mejor a nivel de hacer los swaps, de agregar liquidez, de las interfaces y demás. Quiero que juzguéis por vosotros mismos, así que vamos a hacer un simple intercambio utilizando billeteras las más comunes. Vamos a utilizar por parte de Solana Phantom y por parte de Hedera vamos a utilizar la mejor billetera descentralizada que tenemos actualmente, que sería la de Kabila. En el caso de Solana vamos a venirnos aquí a Raydium, que sería uno de los exchanges más importantes que nos encontramos, y no voy a pausar el vídeo, no voy a hacer cortes para que se pueda ver el proceso. Ya estamos conectados y vamos a intercambiar dos criptomonedas. Pulsamos aquí sobre Swap, se nos abre la billetera, pulsamos sobre confirmar y vamos a ver ahora cuánto ha tardado. Bueno, pues prácticamente no ha tardado nada. Vamos ahora a replicar el mismo proceso en SaucerSwap, que sería el exchange más importante. Vamos a intercambiar un sauce por HBAR. Pulsamos aquí sobre Approve and Swap, se nos abre nuestra billetera, pulsamos aquí sobre aprobar, nos aparece que está pendiente. Vamos a esperar un poquito, ya nos dice que ha sido exitosa la aprobación y ahora vamos a esperar a que haga el swap. Vale, ya nos aparece, pulsamos aquí sobre aprobar y listo. Como podéis ver también es bastante rápido. Y con esto terminaríamos las pruebas del vídeo. Yo sinceramente creo que ambas blockchains pueden convivir, ambas son necesarias y ambas están muy bien. A nivel de finanzas descentralizadas es evidente, yo creo que más o menos es algo imparcial, que Solana pues ha recorrido muchísimo más camino, pero Hedera tiene cosas, es decir, como el tema de la seguridad, como el tema del consenso entre los validadores y demás, que realmente pues sí que son superiores y sí que son más interesantes desde mi punto de vista con respecto a esa descentralización que se pretende no solamente en Solana sino en otras blockchains. Pero yo creo que ambas pueden coexistir, ambas son blockchains necesarias y ambas pues tienen su espacio tanto a nivel institucional como DeFi. Si os ha gustado el vídeo, si os han gustado mis conclusiones, pues ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, seguidme en redes sociales y nos vemos en siguientes vídeos. A continuación os dejo también un par de vídeos muy interesantes. Hasta luego.